Oncología para el médico de primer contacto. A continuación, revisaremos algunos casos clínicos que ejemplifican el día a día de la paciente con cáncer en la atención oncológica y el papel que juega el médico de primer contacto en su tratamiento. El caso número 1 se titula Cáncer sin tumor. Se trata de una mujer de 24 años de edad cuya madre padeció cáncer diagnosticado a los 40 años, menarca a los 11, inicio de vida sexual a los 16, nuligesta. La paciente inició padecimiento 2 meses atrás con aumento de volumen en mama derecha asociado a eritema, dolor y edema difuso, sin detectar un bulto localizado. Fue tratada con AINES y antibióticos sin presentar mejoría, por lo cual acude por detectar un abultamiento en la axila del mismo lado y de características móviles. Este caso es muy interesante. En muchas ocasiones las pacientes no notan un cambio con un abultamiento o una retracción del pezón, sino más bien pueden presentar cambios de tipo inflamatorio. Esta es la imagen real de la paciente. Ante este escenario, ¿qué se debe realizar? Ponemos como opciones escalar la terapia antibiótica, solicitar ultrasonido mamario, realizar mastografía y prueba de tuberculina, o bien indicar inhibidor de COX-2 y anticoagulantes. En este momento de la presentación, ¿cuál sería tu respuesta? Muy bien, lo que vemos aquí es un caso de cáncer inflamatorio. El cáncer inflamatorio de mama es poco frecuente. Representa 1 a 6% de todos los tipos de cáncer en la mama. Se puede presentar a cualquier edad, pero es más frecuente en jóvenes. Se caracteriza por tener un desarrollo rápido, se dice que menor a 12 semanas, y el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Sin embargo, se requerirá la confirmación histopatológica. Las características que como médico de primer contacto debes de observar es la presencia de dolor, edema y eritema difuso. Estos últimos dos en conjunto se denominan piel de naranja. Una cosa importante es la alteración difusa, que debe de comprometer la mayor parte de la mama. Además, esta presentación se caracteriza por tener un porcentaje alto de ganglios linfáticos afectados al momento del diagnóstico, llegando a ser hasta de 3/4 partes. Y en un 20 a 35% de los casos, las pacientes ya tienen metástasis a distancia al momento del diagnóstico. Algo importante de esta presentación es que en un 70 a 80% de los casos no hay un tumor subyacente, únicamente los cambios inflamatorios ya descritos, donde va a haber mucho edema, dolor referido por la paciente y una coloración bastante eritematosa. El ultrasonido constituirá la piedra angular como herramienta diagnóstica de imagen. En él podemos apreciar edema de la piel, alta ecogenicidad, dilatación de linfáticos, edema perilobulillar y ganglios linfáticos patológicos tanto en axila como en cuello. Algo muy importante es que nos permitirá tomar biopsia y valorar el estado ganglionar en más del 90% de los casos. Esta es una herramienta sumamente útil, sobre todo si se presenta la enfermedad en pacientes jóvenes, en donde la densidad mamaria puede ser un obstáculo para la realización de una mastografía útil. En pacientes de más edad, la mastografía es una herramienta muy importante. Una limitación es el hecho de poder exacerbar el dolor de la paciente. Recordemos que tiene un cáncer inflamatorio. La compresión que se produce durante el estudio puede exacerbar las molestias en la paciente. Más allá de ese punto, se puede detectar engrosamiento de la piel, incremento de la densidad, aumento del patrón trabecular y calcificaciones o adenopatías. Así que es un estudio también útil que se deberá considerar, sobre todo en las pacientes de más edad. Un estudio complementario que es particularmente útil en el escenario del cáncer inflamatorio es la resonancia magnética. En ella podemos encontrar como hallazgos más frecuentes el engrosamiento y edema de la piel, pero nos ayuda a identificar lesiones primarias en un mayor porcentaje, llegando a ser hasta del 72%. La alta resolución de las imágenes nos permite también determinar lesiones más pequeñas o multifocales y nos permite también estudiar la mama contralateral, que es algo mandatorio en este tipo de presentaciones. Entonces, si tuviéramos que hacer un algoritmo para el médico de primer contacto que se enfrenta a esto, lo primero es hacer una historia clínica muy completa, evaluando la duración de los síntomas. Recordemos que debe de ser una duración corta,
en términos de menos de 12 semanas. Se debe de evaluar muy bien el riesgo de infección y todos los parámetros asociados a ella. Hay que interrogar si la paciente ha tenido fiebre, ver su citometría hemática para ver si hay leucocitosis y buscar algunos otros datos que sugieran un proceso infeccioso como principal diagnóstico diferencial. Dentro del examen físico se debe de realizar una exploración con inspección y palpación muy acuciosas, viendo si es posible la localización de un tumor palpable y no descartando cáncer por el hecho de no poder encontrarlo. Además, la exploración de las ganglios linfáticos regionales va a ser muy importante, buscando adenopatías como sitios de metástasis locorregional. Una vez hecho esto, podemos echar mano, ¿no?, del ultrasonido o de la mastografía. Para esa decisión tomaremos en cuenta la edad de la paciente. En caso de que estos estudios sean confirmatorios, pasaremos a la biopsia. Ahora bien, si la sospecha es alta, pero el ultrasonido o la mastografía no detectaron la lesión, se puede echar mano de la resonancia magnética, que como vimos es bastante útil, si es que se dispone de ella. Un tema importante es que en muchas ocasiones, como vimos, no se va a localizar un tumor. Por lo tanto, se ha llegado a utilizar la biopsia del área cutánea más afectada para poder tener un diagnóstico histopatológico. Si la biopsia es positivo a cáncer, entonces se procede a la estadificación y el tratamiento. En caso de que sea negativo, tendremos que buscar diagnósticos diferenciales. Los principales diagnósticos diferenciales se aprecian en esta diapositiva. Uno de los más importantes es la mastitis granulomatosa. Como podemos observar, en esta imagen superior izquierda va a haber presencia de granulomas y cicatrices por trayectos fistulosos. Claro que esto dependerá del tiempo de evolución y del tratamiento que la paciente haya recibido. Recordemos que la mastitis granulomatosa tiene muchas causas. No es exclusiva de la tuberculosis, pero en esta imagen se representa una paciente que tuvo dicha infección y que presentó mastitis. La segunda imagen, arriba del lado derecho, muestra un ejemplo de mastitis periductal. A diferencia del carcinoma inflamatorio de la mama, podemos ver que aquí la inflamación es muy localizada. Se habla de una imagen en cuña. Podemos apreciar que es una porción bien delimitada la que está inflamada, siendo el resto de la mama de características no inflamatorias. Un tercer diagnóstico diferencial, abajo a la izquierda, es el absceso mamario. Aquí va a haber procesos inflamatorios pero también infecciosos claros. La paciente puede tener fiebre y ataque al estado general. A nivel local se va a caracterizar por una tumefacción focal fluctuante y generalmente la presencia de fiebre. Esto requerirá manejo quirúrgico para poder realizar el drenaje y antibiótico-terapia. Finalmente, un diagnóstico diferencial importante es la tromboflebitis superficial o enfermedad de Mondor. En esta imagen podemos ver una lesión de tipo cordón, es un cordón fibroso, en la cual se demuestra la presencia de tromboflebitis de las venas subcutáneas en la pared tóraco-abdominal, en este caso anterolateral, comprometiendo la mama. Estos son algunos de los muchos diagnósticos diferenciales que el médico de primer contacto debe tener en consideración. Si recordamos la imagen de la paciente, veremos que es una inflamación a lo largo de toda la mama o en su mayor parte, dolorosa y con bastante edema. A la paciente de este caso se le realizó un ultrasonido mamario, el cual reportó un tumor en R10 a R12 localizado a 2 centímetros del complejo areola-pezón. El tumor era de aproximadamente 32 por 22 milímetros. Tras realizar la biopsia, se documentó un diagnóstico histopatológico de carcinoma lobulillar infiltrante, con émbolos linfáticos dérmicos y el reporte de la inmunohistoquímica. Si recordamos lo que debe contener el reporte de inmunohistoquímica, veremos aquí los receptores de estrógeno y progesterona, ambos negativos, HER2, una de 3 cruces positiva, y el Ki67 del 90%. Aquí es muy importante recordar cómo el médico de primer contacto debe de leer el reporte de patología al ver HER2. Si nos damos cuenta, aparece como HER2 una cruz de 3. A veces no se pone el referente de diagonal 3 cruces, sino que solamente aparecerá como HER2 una cruz. Esto es muy importante porque HER2 una cruz es un resultado negativo. Para que HER2 sea positivo debe de ser de 3 cruces, es decir, 3 de 3. Si HER2 tuviera 2 de 3 cruces, se denomina indeterminado. Entonces, en conclusión, en este caso el HER2 es negativo y el Ki67 es muy alto. Recordemos que el valor de corte es del 20%.
¿Puedes recordar cuál sería, de acuerdo al subrogado de inmunohistoquímica, el tipo de tumor que tiene esta paciente? ¿Será luminal? ¿Será con sobreexpresión de HER2? ¿O será triple negativo? Es correcto. Se trata de un tumor triple negativo. Si nosotros recordamos, esto se relaciona con la clasificación en cuanto a los tumores y su diferenciación en el escalón de basaloides o de tipo basal. Estos tumores no alcanzaron un grado de diferenciación alto, es decir, no se parecen a las células que normalmente se encuentran bien diferenciadas expresando receptores hormonales. Estos tumores son agresivos y tienen un mal pronóstico. En esta gráfica tú puedes observar las curvas de supervivencia sin utilizar terapia anti-HER2. Eso es muy importante porque recuerda que el pronóstico de la enfermedad con sobreexpresión de HER2 ha cambiado en los últimos años gracias a los nuevos tratamientos. Entonces, si tú sigues la línea verde que hace alusión a los tumores de tipo basal, te vas a dar cuenta que el caso de esta paciente es particularmente agresivo porque tiene una presentación poco frecuente y rara, que es el carcinoma inflamatorio, el cual es agresivo per se, y además de ello, el tipo tumoral que tiene la paciente es basal. Así que estamos ante un caso bastante agresivo. Pero es importante que como médico de primer contacto no te quedes con la idea que todos los carcinomas inflamatorios van a ser tumores de tipo triple negativo. En esta tabla tú puedes ver las características de los pacientes que van a presentar cáncer inflamatorio de mama. La mayoría va a tener embolia linfática en la piel. También va a tener un tipo ductal como principal clasificación. Los grados van a ser generalmente altos y el subtipo predominante va a ser luminal. Así que el caso que estamos viendo ahora no es el más frecuente, pero sí es posible. Si te das cuenta, un porcentaje entre el 17 y el 31% de los casos puede ser triple negativo. Ahora bien, ya que tenemos ese paciente identificado, tenemos que seguir un protocolo. Ya hicimos la historia clínica y el examen físico y tomamos la fotografía médica. Se deben de pedir laboratorios, incluyendo citometría hemática, un panel metabólico completo con pruebas de funcionamiento hepático y fosfatasa alcalina. Tenemos que hacer la revisión escrupulosa de la inmunohistoquímica y tenemos que hacer la estadificación. Esto es muy importante porque nos permite ver qué tan extensa es la enfermedad. Aquí se vale hacer resonancia de la mama como una opción, gamma-grama ósea, porque recuerda que el hueso es uno de los principales sitios de metástasis, así como tomografías de tórax, abdomen o pelvis, esto con una categoría 2B, siendo opcional la realización de una PET-CT con 18 fluorodesoxiglucosa. En el caso de la gammagrafía ósea, algunos centros con disponibilidad pueden utilizar también PET-CT. Sin embargo, aquí el radiotrazador cambia y se utiliza 18 fluoruro de sodio como categoría 2B. La mayoría de los centros en nuestro país va a recurrir a la gammagrafía ósea para poder ver si hay enfermedad en el hueso o no. Y algo muy importante, aunque siempre se coloque al final, es la asesoría genética y sobre la fertilidad. Recuerda que en este caso estamos hablando de una paciente joven, podría tener alguna mutación. Además es del subtipo triple negativo. Bien podría estar asociado con alguna mutación en BRCA. Y es importante hablarle de la fertilidad. Tal vez esta paciente no tenga paridad satisfecha y los tratamientos oncológicos comprometan la posibilidad de que sea madre más adelante. Por eso tenemos que tocar el punto de la asesoría genética y el tema de la fertilidad para un manejo integral. Al analizar este caso particular, no se determinó actividad metastásica a distancia. Al hablar del tipo de actividad metastásica a distancia, como médico de primer contacto, es importante que sepas que el subtipo tumoral en buena parte nos orienta sobre dónde puede tener metástasis la paciente. Aunque hemos dicho que el hueso, el pulmón y la pleura, el hígado y el sistema nervioso son los sitios más frecuentes, sí hay cierta predilección. Si observas esta tabla, te darás cuenta que los subtipos luminales tienden a afectar más al hueso que el resto de los subtipos, pero aquellos que se consideran más agresivos, como son los que sobreexpresan HER2 y los triple negativos, van a ser especialmente propensos a metastatizar al hígado, al pulmón y al sistema nervioso central. Entonces, si en este caso estamos hablando de una paciente con un tumor triple negativo,
era muy importante descartar que no tuviera metástasis pulmonares y en el sistema nervioso central. Con esto y con la presentación clínica de cada paciente es como el oncólogo decide cuáles son los estudios necesarios a realizar para poder hacer una estadificación completa. Es importante que tú también conozcas cuáles son los sitios más frecuentes para que los puedas buscar de forma preferente. Ahora viene la parte de la estadificación. Para hacer la estadificación, los oncólogos nos basamos en el sistema del Comité Americano para Cáncer. Este comité va actualizando su manual, la última edición es la octava, publicada en el 2017, y es muy importante porque nos brinda información pronóstica. Este se caracteriza por utilizar el acrónimo de TNM. La T hace alusión al tamaño tumoral, la N al estadio de los ganglios afectados y la M a las metástasis, si es que están presentes o no y en qué sitios. La última edición ha aportado algo novedoso. Además de darnos una etapa clínica y patológica, nos ha dado una etapa anatómica y pronóstica. Esta última basada en el grado tumoral, los receptores de estrógeno y progesterona, el estado de HER2 y algo denominado score de recurrencia, el cual se calcula mediante una herramienta llamada Oncotype. Esta es una marca de muchas que existen, pero fue de las primeras en posicionarse en el mercado, por lo cual se ha hecho común su utilización. Para poder hacer la estadificación, se recomienda utilizar algunas herramientas tecnológicas. En el Consenso Mexicano para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, son estas dos que aparecen aquí las que se sugieren. En la parte de abajo dejamos las ligas y en la plataforma del curso también las puedes consultar. Una vez que la instalas en tu dispositivo móvil, vas a poder ingresar los datos del tamaño tumoral, el estado ganglionar, las metástasis, el grado histológico, el estado de HER2, la positividad o negatividad de los receptores hormonales y el puntaje que se obtiene en la prueba génica. De tal manera que aquí ponemos una ilustración para que tú practiques. ¿Cuál sería la T que asignarías a la paciente que estamos atendiendo en este caso clínico? Si te das cuenta, existe una categoría especial para ella, denominada T4D, que hace alusión al carcinoma inflamatorio. Muchas veces no vas a tener un tumor que sea medible, entonces el carcinoma inflamatorio tiene su propia T, y es una T grande, es la más grande de todas, si te das cuenta, porque compromete buena parte de la mama. Así que si tú llenas en tu aplicación las características de tener una T4D con un ganglio axilar linfático móvil, sin metástasis a distancia, con un alto grado y siendo triple negativo, tendrás una etapa clínica anatómica 3B. Y aquí lo importante es que esta nueva clasificación de AJCC también te da una etapa pronóstica. Tú puedes comparar la pronóstica con la anatómica y te darás cuenta si la presentación particular de esa paciente es peor o mejor de lo que hubiera dicho solamente la anatomía. Así que el conocimiento de la fisiología y de la fisiopatología de receptores hormonales, de HER2 y el comportamiento génico nos permite ahora dar una etapa pronóstica. Entonces en la parte de abajo te puedes dar cuenta que seguimos en el apartado clínico, pero que el pronóstico es peor que solamente tomar en cuenta lo anatómico. Así que como dijimos, la expectativa para esta paciente no es alentadora. Tiene el subtipo tumoral más agresivo, el triple negativo, y además de ello tiene una presentación poco frecuente y de mal pronóstico, que es el carcinoma inflamatorio de la mama. ¿Qué es lo que va a pasar con esta paciente? Bueno, el tratamiento consiste en realizar algo llamado terapia sistémica neoadyuvante, la cual se va a basar en quimioterapia, con dos medicamentos llamados antraciclinas y taxanos. Este es el esquema preferido y se pueden agregar algunos otros fármacos como son los platinos. Si el tumor fuera positivo para HER2, también deberá requerir terapia dirigida, pero no es el caso. Estamos ante un tumor de tipo triple negativo. Algo importante para el médico de primer contacto es el color de los tratamientos. Las pacientes que hayan vivido la experiencia de tener quimioterapia por cáncer de mama habrán dado cuenta que es común que entre ellas se hable de quimioterapias rojas y quimioterapias blancas. Las quimioterapias llamadas rojas por las pacientes corresponden generalmente al uso de antraciclinas. Estos medicamentos, particularmente la doxorubicina, que es una de las más utilizadas, algunas otras serían la epirubicina, por ejemplo, hacen que la solución adquiera este color tan característico.
Y como los esquemas se usan estos dos medicamentos de manera secuencial, entonces las pacientes siempre dicen que les han puesto de las rojas cuando han recibido antraciclinas y las blancas cuando han recibido taxanos. Es importante que como médico de primer contacto te familiarices con estas expresiones coloquiales de las pacientes para que puedas comprender si han recibido estos esquemas y puedas explicarles la toxicidad que pueden tener. El otro punto importante es el de neoadyuvancia. ¿Qué significa esto de que va a ser tratada la paciente de nuestro caso con neoadyuvancia? Bueno, si tú te fijas en la imagen de la izquierda, cuando una paciente tiene un tumor en la mama, hay dos posibilidades. A grandes rasgos puede ser operada de inicio, revisar el tumor, que está representado por esta laminilla, y después recibir algún tratamiento sistémico, al cual le llamaremos adyuvante. Es decir, adyuvante será aquel que reciba después del control local con la cirugía para poder evitar que la enfermedad vuelva, es decir, para disminuir la recurrencia. Sin embargo, en este caso, la paciente con el carcinoma inflamatorio no era candidata a una cirugía, así que lo que se opta es dar tratamiento con neoadyuvancia, el cual es un tratamiento que se da de inicio, es el primer tratamiento oncológico y se da en este caso antes de un control local con la cirugía. Al dar el tratamiento neoadyuvante, nosotros podemos evaluar la respuesta clínica, es decir, la respuesta biológica o tumoral ante el tratamiento que se está dando. La neoadyuvancia ha cambiado mucho y como médico de primer contacto es importante que lo reconozcas. Hace algún tiempo esto se usaba únicamente para las pacientes que tenían una enfermedad localmente avanzada y que eran inoperables. Entonces la idea que se tenía era que el tratamiento buscaba reducir el tumor para poder proporcionar una cirugía más conservadora o para poder hacer que se realizara esa cirugía. Sin embargo, en la actualidad cada vez va a ser más frecuente ver tratamientos neoadyuvantes, incluso en pacientes que puedan ser operadas. Actualmente este es el tratamiento inicial de muchas pacientes que tengan tumores mamarios mayores a 2 centímetros o que tengan ganglios linfáticos positivos, como es el caso de nuestra paciente, particularmente en los pacientes con sobreexpresión de HER2 o tumores triples negativo. Estos son los dos grupos que más se van a beneficiar. Y algunas ventajas de comenzar con el tratamiento sistémico es que pueden tenerse más cirugías conservadoras, se puede conocer la respuesta patológica. Esto es muy importante porque si se presenta una respuesta patológica completa, habrá un mejor pronóstico. Así que ya podemos ir subdividiendo a las pacientes en poblaciones. Y además nos permite individualizar el tratamiento adyuvante con base en la respuesta obtenida, porque si yo tengo una muy buena respuesta con la neoadyuvancia, puedo operar a la paciente y estar consciente de que el tumor era sensible al tratamiento, o bien no lo era, y decidir cuál será la mejor estrategia para llegar a la parte adyuvante. En la evolución clínica de la paciente, ella recibió tratamiento con poliquimioterapia, esto es quimioterapia combinada. Nosotros usamos las palabras duplete, triplete, dependiendo del número de fármacos que utilicemos. Entre más medicamentos usemos, mayor respuesta tendremos, es decir, mayor disminución del tumor y más rápido, pero también es mayor la toxicidad. Entonces, como oncólogos es muy importante que nosotros decidamos cuál es el mejor esquema para la paciente basado en su caso particular, como hacerle un traje a la medida, siempre buscando la máxima respuesta, pero con la menor toxicidad. En el caso de esta paciente sería la combinación de antraciclinas, que es la doxorubicina, taxanos, que fue el paclitaxel, y se le agregó el uso de platino. La adición de platino al esquema es algo aceptado, ya que mejora la tasa de respuesta patológica completa y es una opción que muchos oncólogos gustan utilizar. Aquí como médico de primer contacto tienes que ponerte a pensar que esta paciente va a estar en quimioterapia por varias semanas y puede llegar a la clínica o al servicio de urgencias por toxicidades del tratamiento. Entonces es muy importante que te familiarices con estos medicamentos porque son los más empleados en uno de los tumores más frecuentes. Así que, ¿cómo puede un médico de primer contacto familiarizarse con los tratamientos oncológicos y sus toxicidades? Bueno, ve estas figuras y en las siluetas verás que tienen algo en común, ya sea que estés aventando al novio o que estés haciendo una prueba para poder mejorar los lazos dentro de un grupo de trabajo. El riesgo común de estas imágenes es que se te pueda caer, se te cae. Recuerda esas palabras cuando tengas tu dispositivo móvil y tú tecleas se te cae, CTCAE. Estas son algunas de las siglas para mencionar una herramienta que el Instituto Nacional de Cáncer, actualmente en su versión 5 desde el 2017, nos provee.
En este manual tú puedes encontrar las toxicidades asociadas con el tratamiento oncológico y su gradificación. La mayoría de ellos se gradifican hasta el número 5, pero hay algunos como la náusea que llegan hasta el número 3. Y es que estos tratamientos que acabas de ver, la combinación de antraciclinas con taxanos, la combinación de antraciclinas con ciclofosfamida, que es también un esquema muy común en el cáncer de mama, pueden tener un alto potencial emetogénico. Entonces pueden causar mucha náusea y mucho vómito. La definición de náusea es esa sensación subjetiva que alerta al individuo de la posibilidad de emesis. Puede ir acompañada de mareo, deseo de vomitar, taquicardia, diaforesis y cialorrea. Y la emesis o vómito será el acto reflejo de expulsar el contenido gástrico por la boca. Nosotros lo vamos a poder dividir en grados, como dijimos. Entonces esto es muy importante que nos familiaricemos, porque si esta paciente del caso ya empezó su quimioterapia y llega contigo a urgencias diciendo que tiene náusea y vómito, tú tienes que poner en la nota y darle el manejo dependiendo de qué tan severo sea. Entonces tienes que tener tu CTCAE para poderlo gradificar y decir la paciente llegó al servicio de urgencias con una náusea grado 2 porque ha tenido disminución de la ingesta, pero no ha perdido peso, no se ha deshidratado ni ha tenido un estado de malnutrición. Entonces, el manejo clínico dependerá de la severidad del efecto adverso. En cambio, un grado 3 te habla de una inadecuada ingesta hídrica o calórica y requieres dar soporte por sonda, por nutrición parenteral e incluso valorar la hospitalización. El complejo de la náusea va generalmente asociado a la emesis, en el cual ya no vas a tener 3 sino 5 grados, siendo importante que a nivel del grado 2 necesitará hidratación intravenosa que puede ser ambulatoria. Este es el tipo más frecuente que vemos en la actualidad, un paciente que requiere hidratarse por vía oral, si es que lo permite el estado de la paciente, pero ya en el grado 2 requiere acudir al hospital para recibir hidratación por la vena. En el caso de la 3 se requiere ya la hospitalización y valorar alimentar por sonda o por vía parenteral. El grado 4 es sumamente severo, son consecuencias potencialmente mortales y el 5 es la muerte. Desafortunadamente ha habido pacientes que tardan demasiado en acudir a urgencias, ponen en riesgo su estado hemodinámico por deshidratación y caen en choque. Entonces, si una paciente muere a causa de eso, desencadenando después una falla renal, nosotros en el historial oncológico diremos que presentó emesis grado 5 y eso pues es algo que no debe de ocurrir. Así que tenemos que hablar el mismo lenguaje y por eso es una invitación a que también se consulte en el material dentro de la plataforma el manual CTCAE versión 5. Ahora bien, la paciente tiene varios momentos para presentar la náusea y la emesis. Las primeras 24 horas se denominan fase aguda y después de las 24 horas y hasta el séptimo día, teniendo un pico en el segundo a tercero, será la náusea tardía. Es importante que además de los momentos recuerdes que existe algo llamado náusea anticipatoria. Hay pacientes que tan solo con ver el hospital van a vomitar. Entonces es muy importante que recuerdes que estas pacientes se benefician de ejercicios de relajación muscular, de la realización de acupuntura o de yoga, si es que el médico tratante concuerda con estos medicamentos y tratamientos alternativos o complementarios, los cuales tienen su evidencia científica, siendo la meditación uno de los más aceptados y también el condicionamiento. La náusea refractaria será aquella que ocurre persistentemente a pesar de un tratamiento profiláctico y uso de rescates de manera adecuada. La profilaxis nos ha permitido bajar de un 90 a un 30% en cuanto a la presentación de la náusea y el vómito afortunadamente es un evento que vemos con menor frecuencia cada vez. Recuerda que la quimioterapia produce náusea y vómito por la acción de las células enterocromafines y el papel de la producción de radicales libres por la quimioterapia, lo cual condicionará una liberación de serotonina y estos receptores de serotonina van a estar dispuestos en varias partes del cuerpo. Una de las principales es a nivel del complejo vagal dorsal, donde junto con los receptores de neuroquinina 1 y de dopamina serán de los principales sitios farmacológicos que tú podrás usar para controlar la náusea y el vómito en los pacientes oncológicos cuando tengas que interactuar con ellos. Para ello, nosotros recomendamos la revisión de las guías NCCN para el control de la emesis. En estas guías, los fármacos oncológicos serán divididos con base en su potencial emetogénico. Nosotros tendremos que se dividen o se clasifican como riesgo mínimo aquellos que tengan un número de eventos menor al 10%. Si este va del 10 al 30, serán de un potencial bajo, moderado para el 30 al 90
y si presentan más del 90% de eventos se condicionará como alto. Estos son los más importantes. Cuando tengas un paciente con quimioterapia, con este grupo de fármacos, tienes que saber que es bastante probable que desarrollen náusea o emesis. Aquí tenemos a la combinación de doxorubicina con ciclofosfamida, que es muy utilizada en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. La doxorubicina o la ciclofosfamida por separado pero a dosis altas también tiene un potencial alto. Otros fármacos son el cisplatino, muy utilizado en el cáncer pulmonar, carboplatino, muy utilizado en el cáncer de ovario, la ifosfamida, que es la piedra angular en el manejo local de los sarcomas, dacarbazina y epirubicina son dos ejemplos adicionales. Entonces es importante recordar estos medicamentos y saber que los pacientes que los utilicen, independientemente del tumor que tengan, van a tener alto riesgo de presentar náusea y emesis. El riesgo moderado será para carboplatino, doxorubicina y ciclofosfamida, pero en dosis más bajas a las mencionadas en la diapositiva previa. Algunos otros medicamentos importantes de mencionar son el oxaliplatino y el irinotecan. Estos dos medicamentos son la piedra angular del tratamiento del cáncer de colon y recto. De potencial bajo podemos mencionar a TDM1, que tiene un papel importante en el tratamiento del cáncer de mama. También están aquí cabazitaxel y docetaxel, que son dos ejemplos más de taxano. 5-fluorouracilo, muy importante en el tratamiento de los tumores del tubo digestivo. Y también tenemos a pemetrexed, bastante importante en el tratamiento del cáncer pulmonar. Como riesgo mínimo, puedes observar que estos se caracterizan por ser principalmente anticuerpos monoclonales y aquí podemos ver varios de ellos. Importante señalar que trastuzumab y pertuzumab serán los principales utilizados en el cáncer de mama con sobreexpresión de HER2 y que de acuerdo a diversos estudios también van a participar aquí algunas terapias de inmunoterapia como atezolizumab o pembrolizumab, sobre todo si tiene biomarcadores ya bien caracterizados. Se han hecho estudios recientemente para ver el papel de estos dos en las pacientes con cáncer de mama que tengan una sobreexpresión de PDL1, así como aquellas que tengan inestabilidad microsatelital alta o alteración del sistema de reparación llamado mismatch repair. Esta diapositiva es importante porque podemos apreciar fármacos oncológicos orales. A veces los pacientes no tienen tratamientos intravenosos, sino a través de tabletas o de comprimidos, y aquí puedes ver que estos no se van a clasificar en 4 tipos, sino en 2, siendo bajo mínimo una clasificación y moderado alto otra. Es muy importante que tengas esta tabla también a la mano y aquí hemos hecho la acotación de poner en cuáles tumores se utilizan cada uno de ellos sin que esto sea necesariamente excluyente. Por ejemplo, ya vimos que el olaparib se puede utilizar para el manejo o tratamiento del cáncer de mama, de ovario, de próstata y de páncreas. Aquí le pusimos de mama por ser el tema que estamos tocando, pero esto no significa que sean excluyentes. La mayoría sí está bien caracterizada para una sola neoplasia maligna, pero no vayas a pensar que son todos exclusivos. Entonces vale la pena recordar esto también para ver qué riesgo existe de que un paciente tenga náusea y emesis, sobre todo en este caso para los de un riesgo moderado a alto. Y aquí tienes la piedra angular del tratamiento. Entonces, para esta paciente con cáncer de mama inflamatorio, pues es muy importante que todo el personal de salud recuerde los medicamentos que se pueden utilizar para poder controlar este evento adverso. Dentro de los antagonistas del receptor de serotonina tenemos a los llamados cetrones. Date cuenta cómo todos terminan así. Tienes también antagonistas del receptor de neuroquinina 1. Recuerda que también estaba como uno de los mecanismos en los cuales podemos actuar para disminuir la náusea y la emesis. Los esteroides, una piedra angular, y en los últimos años la olanzapina, que tiene un mecanismo de acción sobre diferentes receptores de tipo dopamina, serotonina, incluso colinérgicos, también juega un papel muy importante. Entonces, aunque todos son útiles, aquí hemos puesto los que consideramos que son los cotidianos, los que usamos día con día, y recuerda que el mecanismo que utilizamos es precisamente este bloqueo, bloquear a la sustancia P, a la serotonina y a la dopamina para poder disminuir la náusea y la emesis.
Estos medicamentos tienen mecanismos y momentos diferentes. Si te das cuenta en esta imagen, la serotonina va a ser muy importante durante las primeras horas después de la aplicación del tratamiento, mientras que la sustancia P va a tener un efecto más sostenido. Es por eso que en nuestros esquemas, los inhibidores de neuroquinina 1, como el tipo fosaprepitant, se aplicarán en el día 1 del esquema, pero no es común estarlos repitiendo, a menos que el esquema así lo mande. Lo frecuente será que los bloqueadores del receptor de serotonina sí se utilicen con más periodicidad, pero sobre todo en la parte aguda, las primeras 24 horas de la aplicación del tratamiento. En este esquema te podemos poner cuál es el manejo antiemético con base en el potencial emetogénico. Si te das cuenta, si el potencial es alto, echaremos mano de todo el arsenal. Antagonistas del receptor de serotonina, más esteroide, más antagonista del receptor de neuroquinina 1 y el uso de la olanzapina. Si baja moderado, podemos dejar de utilizar olanzapina. Si es bajo, podemos utilizar un cetrón o el esteroide, y aquellos medicamentos con un potencial mínimo no requieren de profilaxis farmacológica. Recuerda que todos los medicamentos que ven aquí son parte de la premedicación, pero no significa que no se puedan usar en un caso de emergencia. Entonces, la misma guía que te sugerimos la puedes revisar y ahí también se maneja cuál sería el abordaje para cada situación. Es importante también que sepas que este no es un esquema antiemético exclusivo, es decir, la misma guía te recomienda varios esquemas para poder atender cada escenario, de tal manera que aquí te representamos para el potencial emetogénico alto lo que denomina la guía como esquema A, que es la categoría 1 u opción preferida, y para el moderado aquí se representa el esquema F, que es uno de los 3 esquemas aceptados para poder prevenir la náusea-emesis en los pacientes con este riesgo emetogénico. La evolución clínica de la paciente de nuestro caso fue bastante buena. Tuvo una toxicidad gastrointestinal bien controlada con los medicamentos que hemos explicado, y en estas imágenes puedes ver que la inflamación, el edema y el dolor de la paciente, a decir del historial clínico, redujo de manera muy considerable. Esto constituye para nosotros una respuesta terapéutica favorable que permite continuar con el manejo oncológico con base en las guías. Actualmente se establece que ante esta buena respuesta al tratamiento y considerarse operable, la paciente puede ser llevada a una mastectomía total con disección ganglionar y radioterapia a la pared torácica. Esta radioterapia debe incluir la región infraclavicular, supraclavicular, la región de ganglios mamarios internos y parte del lecho axilar, y se valorará posteriormente una reconstrucción mamaria. Aquí es importante que observes que el manejo oncológico es multidisciplinario. Nosotros trabajamos en conjunto, oncólogos clínicos, cirujanos oncólogos, radiooncólogos, clínica del dolor y cuidados paliativos, nutrición, psicología y una serie de profesionales de la salud que hacen posible que los resultados sean exitosos. En ese grupo de trabajo también está el médico de primer contacto, porque sin duda estas pacientes con toxicidades por los tratamientos no van a estar acudiendo necesariamente al tercer nivel de atención o no van a poder entrevistarse con el oncólogo tratante siempre que presenten las toxicidades. Entonces es muy importante que recuerdes que los tratamientos oncológicos con quimioterapia pueden presentar complejo de náusea-emesis y que si conoces los medicamentos que se están empleando, puedes conocer qué tan severa puede ser esa presentación y cuál es el grupo de fármacos que puedes utilizar y que ya se emplearon de hecho en el esquema de premedicación para evitar el fenómeno. Ahora bien, veamos el caso número 2, un tumor mamario en hombre. Un hombre de 72 años de edad con una hermana con cáncer de mama diagnosticado a los 56 años, inició su padecimiento 3 semanas atrás con autodetección de un tumor menor a 2 centímetros, localizado en R12 de mama izquierda a 2 centímetros del complejo, sin adenopatías. La mastografía que se le realizó a este varón reportó BIRATS 4C, por lo cual se realizó una cirugía conservadora con un ganglio centinela negativo. El reporte de patología mostró un tumor de 15 por 12 por 10 milímetros con un carcinoma ductal infiltrante, SBR de 6, bordes quirúrgicos negativos y una inmunohistoquímica con receptores de estrógeno positivo, receptores de progesterona negativo, HER2-Neu de 3 cruces, esto es positivo, y un Ki67 del 25%. Con base en este caso y en lo que hemos aprendido con el subrogado de la inmunohistoquímica, ¿cuál sería el tipo tumoral que tiene nuestro paciente? Muy bien, si ya reflexionaste en eso, vamos a ver un poco acerca del cáncer mamario en los varones.
En cuanto a las características de edad, este se presenta a mayor edad, como vimos en la parte teórica de este módulo. Se habla en esta cohorte particular de 70 años de edad, con una mayor presentación ductal respecto a las mujeres, llegando a ser hasta del 94%. La gran mayoría de ellos va a tener receptores de estrógeno positivos, se habla de hasta un 96%, y no va a haber gran diferencia entre la sobreexpresión de HER2. Sin embargo, sí se va a diagnosticar en etapas más avanzadas. Solamente el 25% de los hombres se diagnostican en una etapa clínica 1 y hasta el 31% lo hacen en etapas clínicas 3 a 4. Entonces, cuando hablemos del cáncer de mama en varones, debes de recordar estas características. En lo que compete al tipo, te darás cuenta que se trata de un subtipo luminal B con sobreexpresión de HER2 o con HER2 positivo. Esto quiere decir que el tumor sí se alcanzó a diferenciar para tener receptores hormonales, sin embargo, estaba a nada, porque ya tuvo los de progesterona negativos, de ser un HER2 sobreexpresado. Aún así, nosotros lo vamos a clasificar dentro del tipo luminal. El tratamiento que va a recibir este paciente es adyuvancia. Ahí ya no puedes hablar de neoadyuvancia porque el paciente ya se operó al momento de que nosotros analizamos el caso. Entonces lo que tenemos que ver es cuál es el tipo de adyuvancia que más le conviene a este paciente. Y para eso tienes que comprender un poco más de la sobreexpresión de HER2. HER2 va a ser un receptor que se encuentra en la membrana celular, cuya sobreexpresión propicia una replicación celular excesiva. Es decir, de manera normal, estos receptores, que funcionan con un dominio intracelular de tirosina sinasa, van a mandar una cascada de señalización para que la célula prolifere, se diferencie y tenga estas características de replicación. Sin embargo, si nosotros tenemos más HER2 del necesario, esta proliferación va a ser excesiva y eso puede condicionar la producción de cáncer. Nosotros podemos ver que para que esto ocurra debe de haber una dimerización. Esto puede ser mediante homodímeros o mediante heterodímeros. El resultado va a ser que algunas combinaciones producen mayor actividad de señalización. Actualmente, para la determinación de HER2, el estándar, por su practicidad y disponibilidad, es el uso de inmunohistoquímica, como lo que hemos estado mencionando hasta este momento. Ya explicábamos que una cruz va a ser negativo. Date cuenta cómo la presencia es muy escasa. 2 cruces indeterminado y 3 cruces positivo. Cuando hay un resultado indeterminado, se debe buscar la amplificación de HER2. Esto mediante varios estudios, siendo el más utilizado la hibridación in situ fluorescente o FISH, donde vamos a tener que una relación mayor o igual a 2.0 nos habla de una amplificación positiva, es decir, un FISH positivo. Así que si ves una paciente que tenga un HER2 de una sola cruz, tú debes de pensar que es un resultado negativo. En cuanto al tratamiento para este grupo de pacientes, que pueden ser mujeres u hombres, con una sobreexpresión de HER2 o con un tipo luminal B que tenga HER2 positivo, nosotros vamos a echar mano dentro del tratamiento de los anticuerpos monoclonales que forman parte de las terapias biológicas. Estos anticuerpos monoclonales se han desarrollado mucho en los últimos 10 años. Nosotros tenemos aquí representados en la parte extracelular a 3 de los principales, que son trastuzumab en azul, pertuzumab en naranja y adotrastuzumab emtansina en color verde. Este se abrevia TDM1. Estos anticuerpos monoclonales se van a unir a diferentes regiones de la porción extracelular de HER2 y van a hacer que no pueda haber un mecanismo de acción por lo que veíamos de la dimerización necesaria para que entonces haya una fosforilación en la parte intracelular a nivel del receptor de tipo tirosina sinasa. Entonces estamos bloqueando desde la parte extracelular. En esta misma imagen puedes ver que se han desarrollado otros medicamentos como lapatinib o neratinib que van a actuar pero en la porción intracelular para que no se lleve a cabo toda la cascada de señalización en la parte interna necesaria para estimular la proliferación celular. Ahora, ¿cuál sería la estadificación que le darías a este paciente? Si no recuerdas bien esa parte, puedes pausar el video y regresar. Tienes que repasar muy bien el tamaño tumoral, los ganglios y sobre todo utilizar tu aplicación. Entonces, agarra la aplicación si ya la tienes descargada, si no, aprovecha este espacio para hacerlo y familiarízate para ir llenando cada uno de los apartados y mencionar cuál es la etapa clínica que este paciente tiene. Si lo puedes realizar junto con nosotros, puedes buscar el tamaño tumoral. Te darás cuenta que ahora, como tienes un resultado patológico, no clínico, porque ya se operó y a ti te entregaron el reporte de patología escrito,
En la parte de abajo en la aplicación vas a cambiar de clínico a patológico y puedes entonces visualizar cuál sería el resultado. Como ya va a ser patológico, junto a la letra N te va a aparecer una letra P en vez de una letra C, porque ya estamos hablando de un resultado patológico. El tumor primario, los ganglios linfáticos, las metástasis ausentes, el grado que se nos dio, que vio un SBR. Tú tienes que recordar el valor de SBR para poderlo clasificar en grado 1, 2 o 3, teniendo que poner el HER2 positivo, los receptores de estrógenos positivos y el resultado del receptor de progesterona negativo. Te vas a dar cuenta después de hacer eso que se trata de una etapa temprana. Es una etapa clínica 1A con un excelente pronóstico. No se modificó respecto a la estadificación clínica. Entonces, ¿qué va a pasar con un paciente que tenga un carcinoma ductal con una etapa temprana, con un tumor mayor a 1 centímetro? Estos pacientes, de acuerdo a la evidencia actual, se benefician de recibir quimioterapia adyuvante, tú ya sabes que es adyuvante, junto con trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal para HER2. Esta es la categoría 1 y es lo que se le brindó a este paciente. Aquí es muy importante que recuerdes que dependiendo del tamaño del tumor y la presencia o ausencia de ganglios, se decidirá si el paciente es candidato a neoadyuvancia. En este caso, el tamaño del tumor permitía ofrecerle cirugía como un tratamiento inicial y después darle adyuvancia basado en trastuzumab, que en este caso se basó en la combinación del trastuzumab con paclitaxel, con lo cual dio unos resultados bastante buenos. Si el paciente tuviera algunos factores de riesgo, que son una edad menor a 35 años, que no tenía nuestro paciente, un grado 3, unos receptores hormonales negativos o enfermedad multifocal, entonces son factores de riesgo para pensar que el paciente pudiera beneficiarse tal vez de la neoadyuvancia. Si los tumores son más grandes, como vemos un T2 clínico o mayor, o la presencia de ganglios linfáticos también clínicamente en N1 igual o mayor, entonces el paciente se podría haber beneficiado de iniciar con el tratamiento sistémico y aquí puedes ver los esquemas que podíamos usar. En color rojo viene una H, que para nosotros es el trastuzumab por ser Herceptin, y la P viene de pertuzumab. Entonces la combinación, fíjate, ya no se está usando solamente trastuzumab, sino que en la presencia de ganglios se pueden utilizar incluso algunos medicamentos como la combinación de trastuzumab y pertuzumab. Como médico de primer contacto, es importante que reconozcas la toxicidad diferencial de este grupo de medicamentos con respecto a la quimioterapia. En el caso de las terapias dirigidas para el cáncer mamario, la diarrea es una de las presentaciones clínicas más frecuentes, así que cuida mucho a los pacientes que estén teniendo este tipo de tratamientos si te comentan que presentan diarrea. Muchas veces las deshidrataciones llevan a fallas renales y eso impide la continuidad del tratamiento. Algo importante también es que notes la presencia de cardiotoxicidad con estas diferentes terapias, que aunque es rara, puede llegar a pasar. Entonces es importante que si estás atendiendo a una paciente con cáncer de mama, busques de manera intencionada alteraciones en la función cardiovascular. Las fallas cardíacas, las insuficiencias, son una causa común de morbimortalidad en los pacientes con cáncer de mama, incluso en la etapa de supervivientes. Algo importante con respecto al neratinib es que a diferencia de trastuzumab y de TDM1, va a ser administrado por vía oral. Ya habíamos mencionado en las terapias dirigidas para cáncer de pulmón que los medicamentos a modo de comprimido para las terapias blanco tienen que ser muy supervisadas en cuanto a las interacciones farmacológicas. En el caso de neratinib, nuevamente, hay que cuidar el uso de los inhibidores de bomba de protones. El aumento del pH disminuye la solubilidad del fármaco y esto altera su absorción. Por ello debemos de cuidar el uso de omeprazol y otros inhibidores y espaciar el uso de antiácidos para un tiempo mayor a 3 horas, de tal manera que no se mezclen. Otra cosa importante que tienes que hablar con los pacientes en el primer nivel que estén utilizando fármacos oncológicos, repito, sobre todo orales, es la interacción que pueden tener con el citocromo P450. En este caso particular, con CYP3A4. Recordemos que hay varios grupos que se pueden clasificar a grandes rasgos en inhibidores o bien en activadores de CYP3A4. Algunos ejemplos de inhibidores serían ketoconazol, claritromicina y algunas sustancias naturales como el zumo de pomelo o jugo de toronja. Lo ponemos aquí porque así lo vas a encontrar en la literatura, zumo de pomelo. Entonces, el paciente que consuma estos fármacos o esta sustancia
va a inhibir a CYP3A4, de tal manera que CYP3A4 no va a poder metabolizar a neratinib y las concentraciones de neratinib van a aumentar en sangre, haciendo que tenga mayor toxicidad. Así que tienes que revisar bien cuáles son los inhibidores del citocromo que participen en el metabolismo del fármaco oncológico oral de tu paciente. Si por otro lado tienes, por ejemplo, algunos activadores de CYP3A4, como es la hierba de San Juan, a veces las pacientes tienden a hacer algunas infusiones o utilizar herbolaria, entonces esos activadores harían que el citocromo esté, como su nombre lo dice, más activo y metabolicen más el fármaco, haciendo que sus concentraciones y sus áreas bajo la curva disminuyan. Eso pues comprometería la eficacia del tratamiento. Entonces es muy importante que vigiles mediante la conciliación medicamentosa y el interrogatorio qué es lo que está tomando tu paciente para ver si debes de hacer algún ajuste o si puede continuar con su tratamiento. En cuanto a la diarrea que mencionábamos, es más frecuente cuando se combina trastuzumab con pertuzumab. Recuerda que si la paciente tenía sobreexpresión de HER2, en este caso nuestro paciente pues era un tratamiento adyuvante y solamente se le dio trastuzumab, pero tendrás pacientes que hayan tenido ganglios linfáticos o un T2 igual o mayor a, y entonces los oncólogos le den la combinación de trastuzumab y pertuzumab. Entonces, fíjate bien cómo con esta combinación y si tú le sumas quimioterapia secuencial, pues hasta casi un 20% de las pacientes van a tener diarrea. Entonces va a ser una de las causas más frecuentes por las cuales las veas en el servicio de urgencias. Y otra cosa importante es la cardiotoxicidad, que la viste en los tres grupos farmacológicos. Esto va a ser un trastorno caracterizado por una alteración en la función cardíaca, puede ser estructural, puede haber alteraciones hemodinámicas o incluso fenómenos trombóticos. Recuerda que se puede presentar en cualquier parte del sistema cardiovascular. Aquí te dejo una tabla para que veas cuáles son algunos de los medicamentos que más se asocian con alteraciones. En este caso, al hablar de mama, pues es un tema muy importante porque las antraciclinas dan falla cardíaca. Trastuzumab y pertuzumab puede también dar falla cardíaca. Todo esto es potencial. Recuerda que no todas las pacientes lo van a desarrollar y cada vez es menos frecuente observarlo, pero tenemos que estar muy atentos sobre ello. Entonces, aquí la clínica va a ser fundamental. Como médico de primer contacto tienes que recordar los datos de falla cardíaca, tanto izquierda como derecha, y buscarlos intencionadamente. Si una paciente con cáncer de mama que acaba de empezar quimioterapia o terapia anti-HER2 con pertuzumab y trastuzumab, llega contigo con edema de extremidades inferiores, disnea, tiene datos de estertores o tiene también hepatomegalia, tú empiezas a armar tu diagnóstico y dices, yo sé que las pacientes con cáncer de mama reciben tratamientos oncológicos potencialmente cardiotóxicos. Y le preguntas, ¿qué le dieron? Me dieron la quimio roja. Ah, correcto. ¿Cuántas quimios rojas recibió? 4. Ah, muy bien. ¿Y qué pasó después? Empecé ahora una blanca. Ah, muy bien. ¿Y qué fue? ¿Fue acaso trastuzumab? ¿Le dieron a usted pertuzumab? Fíjese que no sé, pero yo tenía una bola aquí en la axila y un tumor grande. Ah, ok. Entonces, se trata de que el médico tenga esta noción de cómo los oncólogos damos los tratamientos y qué efectos adversos pueden tener. De esa manera, conforme se vaya creando experiencia y se documente más, vamos a poder hacer un buen trabajo de equipo y vamos a documentar tempranamente fallas cardíacas, porque esto requiere protocolizarse. Si nosotros no nos damos cuenta de eso y nosotros también de la parte oncológica no hacemos ajustes o suspendemos tratamientos, podemos comprometer seriamente el estado de salud de los pacientes. Por eso tenemos que conocer el concepto de fracción de eyección, saber que existen diferentes métodos para poderla cuantificar. Actualmente las definiciones han cambiado muchos y cada autor tiene su propio concepto de a qué le llamamos una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Va a ser muy importante si esta disminución es mayor o menor al 10% y si presenta asociada a síntomas o no. Aquí el tema de los cardiólogos oncólogos es muy importante. Los cardiólogos cada vez se han especializado más en el área de la oncología y tenemos excelentes expertos con los cuales canalizamos a nuestros pacientes cuando presentan falla cardíaca. Clásicamente se habla de tres tipos de cardiotoxicidad. La que nos enfocaremos ahorita es la tipo 1 y la tipo 2. Observa cómo la tipo 1 se asocia más con quimioterapia de tipo antraciclinas, es decir, la doxorubicina, la quimioterapia roja, mientras que la tipo 2 se asocia más con las terapias dirigidas a anti-HER2, como es el trastuzumab. Específicamente hay ciertas características distintivas, hablando en que la quimioterapia no presenta una reversibilidad, es decir, el daño es más profundo, es más estructural y se asocia mucho con la acumulación de dosis. Así que debes de ir viendo cuál es la dosis que el paciente ha recibido
para poder determinar si es prudente o no continuar con el tratamiento, porque se habla que este tipo 1 suele ser irreversible y tiene poca tolerancia a los ajustes farmacológicos tardíos. ¿Cuál es la razón de que los tratamientos oncológicos puedan propiciar cardiotoxicidad? Bueno, en buena medida esto se debe a la producción de especies reactivas de oxígeno. La producción de estas especies reactivas de oxígeno puede propiciar cardiotoxicidad debido a la alteración en las membranas celulares y al efecto que tiene en el funcionamiento del ADN. Más allá de eso, se han descrito también alteraciones en las topoisomerasas, tanto en la 2 beta como en la 2 alfa. Las antraciclinas tienen su principal mecanismo de acción cardiotóxico a nivel de la topoisomerasa 2 alfa. Y esto es importante porque puede alterar la proliferación y la remodelación del músculo cardíaco. En esta imagen interesante, nosotros podemos ver el papel de las antraciclinas para la formación de estas especies reactivas y cómo de aquí se deriva la peroxidación lipídica, la carbonilación de proteínas y una lesión directa al material genético, propiciando disfunción y muerte celular. Por otro lado, la afección de la topoisomerasa 2 beta propicia ruptura de la doble hebra de ADN, con lo cual se podrá producir disfunción mitocondrial y alteración de la mitogénesis mitocondrial, lo cual también propicia disfunción y muerte celular. En cuanto a las dosis, en esta diapositiva te dejamos las dosis acumuladas para cada una de las principales antraciclinas para que recuerdes que no debemos de exceder estas dosis para disminuir el riesgo de cardiotoxicidad de nuestros pacientes. Así, en el primer nivel de atención y todo el personal de salud debemos de vigilar de que nuestro esfuerzo de atacar al cáncer con tratamientos combinados con antraciclinas y con terapias anti-HER2 no propicie un mayor daño que un beneficio. Es muy importante que recuerdes que en los esquemas actuales no se combinan de manera simultánea las antraciclinas y las terapias anti-HER2. Nosotros utilizamos un tratamiento secuencial en el cual brindamos primero la quimioterapia y posteriormente la terapia anti-HER2, o bien, en pacientes de riesgo, sustituimos la quimioterapia para no utilizar antraciclinas y emplear otros medicamentos de quimioterapia. Algo importante de este caso, al haber afectado a un varón, es el concepto de cáncer ginecológico. Dentro de nuestras evaluaciones, un buen porcentaje de los médicos de primer contacto consideran al cáncer de mama como el cáncer ginecológico más frecuente en el mundo. Esto es incorrecto. El cáncer de mama no se considera un cáncer ginecológico. De acuerdo a la CDC y a múltiples organismos, el cáncer ginecológico será aquel que se origina en los órganos reproductores de la mujer, y en este se incluyen al cuello uterino, el útero, el ovario, la vagina y la vulva, siendo el cáncer cervicouterino el más frecuente. En la gráfica de Globocan del lado izquierdo podemos ver que el cáncer cervicouterino se posiciona en el octavo lugar en incidencia en el año 2018. Y esto te ayuda a comprender por qué muchos autores lo separan en sus publicaciones. Si tú puedes observar estos dos ejemplos que compartimos, vemos cómo el primero hace alusión al estudio de depresión en pacientes con cáncer ginecológico o cáncer de mama. Lo separan. En la parte de abajo también puedes ver cómo se hace la división entre cáncer de mama o cáncer en los órganos genitales. Entonces es importante que no pongas en tu mente al cáncer de mama como un cáncer ginecológico porque no lo es. El hecho que afecte a más mujeres que hombres no lo vuelve ginecológico, a pesar de que generalmente se haga esa confusión. Finalmente, veamos el caso número 3, tratamiento sin quimioterapia. Se trata de una mujer de 42 años con aumento de volumen en la mama derecha en R10 a 11, retracción de la piel y dolor. Su mastografía mostró BRAF5, se realizó una biopsia diagnóstica, TrueCut, con reporte de carcinoma ductal infiltrante, un SBRD8 con desmoplasia moderada, infiltrado inflamatorio leve, sin permeación linfovascular. La inmunohistoquímica mostró receptores hormonales positivos, HER2-Neu negativo y Ki67 de 20%. En tu mente debes de reflexionar cuál sería el subtipo tumoral por subrogado de inmunohistoquímica, tomar en cuenta la edad de la paciente, sus antecedentes y la presentación. Ya debe de haber muchas ideas en tu cabeza en este momento. A esta paciente se le realizó mastectomía radical modificada derecha, con un reporte histopatológico de un tamaño tumoral de 3, un carcinoma ductal infiltrante con escala de Nottingham de 7, esto es un símil al Scar-Blue Richardson,
Entonces tienes que ver en qué grado queda, si en grado 1, grado 2 o grado 3, para que recuerdes si es de bajo o alto grado. Velo repasando. Aquí te decimos que es grado 2, tú ya sabes que es un grado moderado. Márgenes y lecho quirúrgicos negativos. Se hizo una exploración de los ganglios linfáticos, se les resecaron 22, de los cuales todos fueron negativos. La conclusión, muchas veces el patólogo te la pone la letra P porque es patológico, ya no es clínico. Clínico es cuando, recuerda, lo tocas, le pones una letra C antes del T. Aquí es una T2 patológica con ausencia de ganglios positivos, porque de 22 no tuvieron metástasis. La inmunohistoquímica con receptores hormonales positivos, igual a lo que habíamos visto ya en la biopsia diagnóstica, HER2 negativo y el Ki67 en el 15% de las células neoplásicas. Se hizo la estadificación posteriormente y no se documentó enfermedad metastásica a distancia. Como médico de primer contacto, ¿qué pensarías de este caso? ¿Qué te imaginas que va a pasar con esta paciente? ¿Qué tipo de tumor tiene con base en el subrogado de inmunohistoquímica? Bueno, esta paciente va a recibir adyuvancia. Ya sabemos que no puede ser neoadyuvancia porque ya está operada. Ahora bien, la adyuvancia que recibirá la paciente puede basarse en alguna de estas cuatro opciones: terapia endocrina, quimioterapia, terapia anti-HER2 o inmunoterapia. ¿Qué será lo más adecuado para esta paciente? Hasta hace no muchos años a esta paciente se le habría ofrecido quimioterapia, que era lo que se ofrecía a la mayoría de las pacientes. Sin embargo, esta visión ha cambiado mucho en los últimos años y el pilar de tratamiento, como te puedes imaginar por los receptores y por las características clínicas, es la terapia endocrina. Si nosotros hacemos nuevamente nuestro ejercicio, te invito a que saques nuevamente la aplicación, haz por favor el cálculo de la etapa clínica, te vas a dar cuenta que al introducir el T2 con ausencia de ganglios linfáticos, sin metástasis, con HER2 negativo y ambos receptores hormonales positivos, la etapa clínica anatómica va a ser 2A, pero la pronóstica va a ser 1B. Quiere decir que esta paciente, más allá de cómo esté su anatomía comprometida por la enfermedad, tiene un mejor pronóstico, porque tiene el HER2 negativo, porque tiene los receptores hormonales positivos, porque su grado histológico es 2. Entonces, para este grupo de pacientes que tienen ganglios linfáticos negativos con una enfermedad temprana, las guías internacionales recomiendan, como recordarás, el uso de una prueba de 21 genes, siendo la comercialmente más usada Oncotype. Y esto nos va a permitir decidir el tipo de tratamiento adyuvante para la paciente, que básicamente se resume en darle o no darle quimioterapia junto con la terapia endocrina. Así, las guías actuales mencionan que en una paciente que tenga un tumor mayor a 0,5 centímetros, lo ideal será considerar el ensayo de 21 genes para poder clasificarla con base en el score de recurrencia, que es un puntaje que te dice qué tan probable es que la enfermedad vuelva en una década. Entonces, si no se realiza esta prueba, porque su costo es alto, inicialmente rondaba cerca de los 100,000 pesos, actualmente ha bajado su costo, pero es inaccesible para la mayoría de las pacientes que no cuenten con un seguro de gasto médico mayor. Si la paciente no cuenta con este estudio, se le dará quimioterapia seguida de terapia endocrina adyuvante, como lo hacíamos hace años. Entonces, esto pues no es lo ideal sería tener el estudio y ver el puntaje. Si el score de recurrencia es menor a 26, la paciente puede beneficiarse de la terapia endocrina adyuvante como su mejor estrategia, debido a que el oncólogo asume que es baja la posibilidad de que haya una recurrencia, no tiene un factor de riesgo elevado. Si está entre 26 y 30, entonces es una ventana gris donde se puede optar por la terapia endocrina adyuvante o la quimioterapia seguida de terapia endocrina adyuvante. Y si el score es alto, lo ideal será no privarla de la quimioterapia. Entonces, en el caso de esta paciente, se hizo la prueba, se mandó a Estados Unidos y el puntaje fue de 13. Esto significaba, al momento de hacer el estudio, una recidiva a distancia a 9 años de un 4%, tratándola solamente con inhibidor de aromatasa o con tamoxifen, que son dos de las piedras angulares de la terapia endocrina. Entonces, si le damos solamente terapia endocrina, a los 9 años tendría un porcentaje de recurrencia de solamente el 4%. Con eso se puede calcular y con la información disponible en varios estudios clínicos el beneficio absoluto de la quimioterapia como menor al 1%. Con base en esos resultados y en las puntuaciones monogénicas cuantitativas que la empresa le devuelve al médico, se puede ver el beneficio y explicarle a la paciente. Este es un tema muy interesante porque la paciente, obviamente utilizando un lenguaje no técnico y hablando del riesgo,
es quien tomará la decisión, pero nosotros ya la podemos orientar bastante bien con estas nuevas herramientas. De esa manera, si nosotros hacemos la clasificación clínica y patológica, veremos que hay una variación. Si nosotros la hacemos clínica, vemos que el anatómico es de 2A y baja a 1B pronóstico. Pero si nosotros la hacemos patológica, lo cual incluye agregar el score de Oncotype, es decir, agregar el score de recurrencia, en este caso la plataforma lo divide en menos de 11 o más de 11, nuestra paciente, como vimos, quedaría con un pronóstico de 1A, lo cual es bastante bueno porque la paciente tiene un excelente pronóstico. Esta paciente fue tratada en el año 2017 y hasta la fecha, gracias a Dios, no hemos tenido ningún dato de recurrencia. Esperemos que la prueba sea útil como se ha planteado y que la paciente, sin haber recibido quimioterapia, se mantenga libre de enfermedad por el resto de su vida. El mecanismo de acción de la terapia endocrina tiene que ver mucho con la fisiología de los receptores hormonales. Los receptores hormonales de estrógeno se pueden dividir en alfa y beta, teniendo los receptores alfa principalmente en los órganos reproductivos, a saber, útero y ovario, y presente en gran cantidad también en la glándula mamaria. Es muy importante la comprensión del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Sabemos que el hipotálamo produce hormona liberadora de gonadotropinas, la cual estimula a la adenohipófisis para producir hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. A nivel del ovario, la hormona folículo estimulante actúa sobre las células de la granulosa y la luteinizante sobre las células de la teca interna. La producción de estrógenos tendrá que ver mucho con la acción de la aromatasa para poder convertir los andrógenos producidos por la célula de la teca interna en estrógenos y favorecer también la producción directa de estrógenos por las células de la granulosa. En el caso de un embarazo, esto transitará hacia la porción o la formación de un cuerpo lúteo para la producción de progesterona, pero en el caso del ciclo sexual normal, la producción de estrógenos se llevará a cabo por esta regulación hormonal en forma de cascada. Aquí tenemos el grupo de fármacos que van a actuar sobre los receptores de estrógenos o bien sobre la producción de los mismos. Nosotros en la actualidad tenemos 4 grupos farmacológicos que son los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, donde se localiza el tamoxifeno, los reguladores a la baja del receptor de estrógeno, como es el fulvestrán, este medicamento es muy novedoso, y los inhibidores de aromatasa, que se van a dividir en esteroideos y no esteroideos, siendo el esteroideo la presentación de exemestano y el no esteroideo el anastrozol y el letrozol. En esta diapositiva puedes ver los mecanismos de acción de este grupo de fármacos, resaltando el papel de los inhibidores de aromatasa, la localización del tamoxifén, un medicamento clásico utilizado desde hace muchos años, la incorporación de fulvestrán y la adición de diferentes terapias blanco, incluyendo los inhibidores de cinasa dependiente de ciclina 4 y 6, que son palbociclib, ribociclib y abemaciclib, explicadas en la parte de generalidades sobre el ciclo celular, y algunos otros como son everolimus a nivel de mTOR y buparlisib a nivel de PI3K. Agradecemos mucho su atención y les deseamos un excelente día.